Hi guys, welcome to the... No, esto no es en inglés, es en español. Ok. Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre conceptos financieros básicos. Hoy vamos a hablar de cómo las finanzas impactan nuestra vida diaria y en especial su importancia en la ingeniería civil. Somos Milet, Claret, Camilo y Hernando, un grupo de estudiantes apasionados por la construcción y la planificación financiera. En este episodio exploraremos desde conceptos fundamentales hasta su aplicación en proyectos de ingeniería. Esperemos que disfruten y aprendan con nosotros. Antes de empezar, vamos a presentarnos. Yo soy Milet y hablaré sobre las diferentes formas de financiamiento para proyectos de construcción. Claret, ¿qué tema nos vas a presentar? Hola, yo voy a hablar sobre los conceptos financieros básicos que son la base de todo. Genial. ¿Y tú, Camilo? Hola, yo explicaré sobre los presupuestos y costos de ingeniería que son fundamentales para que un proyecto sea viable. Perfecto. Y por último, Hernando, ¿qué nos traes? Yo hablaré sobre los errores financieros más comunes y cómo evitarlos, porque saber no hacer es igual que importante que saber qué hacer. Súper. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con los conceptos financieros básicos. Para empezar a hablar de finanzas, lo primero que tenemos que entender son los ingresos. Básicamente, son el dinero que recibimos y puede provenir de diferentes fuentes. Es muy importante saber de dónde vienen nuestros ingresos porque esto determina cómo administrarlos, ahorrar e invertir. Hay varios tipos de ingresos y conocerlos nos ayuda a diversificar nuestras finanzas y reducir riesgos económicos. Tenemos varios tipos de ingresos. En primera instancia tenemos los ingresos activos. Estos son los ingresos que obtenemos a cambio de nuestro tiempo y esfuerzo. Es decir, trabajamos activamente para recibir dinero. Por ejemplo, si trabajamos en una empresa y te pagan un sueldo mensual, ese es el ingreso activo. Lo mismo sucede con los contratistas o trabajadores independientes. Si un ingeniero civil es contratado para supervisar una obra, el dinero que recibe es un ingreso activo. Entonces, si yo trabajo diseñando planos y cobro por cada proyecto, ¿también sería un ingreso activo? Exacto. Mientras tengas que trabajar directamente para recibir ese dinero, es un ingreso activo. Pero aquí viene una diferencia interesante, con otro tipo de ingreso que no requiere que trabajemos constantemente, que es el ingreso pasivo. Los ingresos pasivos son aquellos que generamos sin necesidad de estar trabajando activamente todo el tiempo. En otras palabras, podemos ganar dinero mientras dormimos. Un ejemplo clásico es el de los bienes y raíces. Si compramos un apartamento y lo pones en llegar, cada mes recibirás dinero sin necesidad de trabajar activamente. Otro caso es el de las inversiones en acciones o bonos. Si inviertes en una empresa que paga dividendos, recibirás ingresos periódicamente sin hacer nada más que mantener tu inversión. O sea, Claret, eso es como sembrar un árbol y luego recoger los frutos sin necesidad de estar regándolo todos los días. Sí, un buen ejemplo. Al principio puede tomar tiempo y esfuerzo, pero una vez que lo estableces, sigue generando dinero sin tu inversión directa. Otro ejemplo de ingresos pasivos pueden ser las regalías. Si un arquitecto escribe un libro sobre construcción sostenible y lo vende en línea, cada vez que alguien lo compre, él ganará dinero sin hacer un esfuerzo adicional. También tenemos los negocios automatizados, una tienda en línea con productos digitales como cursos de diseño o software de construcción. Genera ingresos pasivos porque no necesita estar vendiendo en persona. Eso suena genial, Claret, pero también hay un riesgo, ¿no? Por ejemplo, si el apartamento está vacío por meses, ya no hay ingresos. Exactamente. Los ingresos pasivos no son magia, requieren planificación y estrategia, no siempre son estables, por eso es clave diversificarlos. Ahora hay otro tipo de ingreso que es variable, es decir, que cambia mes a mes dependiendo de cuánto trabajo tengamos o cuántas ventas hagamos. Por ejemplo, un ingeniero freelance que diseña estructuras para diferentes clientes no tiene un sueldo fijo cada mes, sino que sus ingresos dependen de la cantidad de proyectos que contrata. Eso suena interesante, pero debe ser difícil manejar las finanzas así, porque algunos meses ganas más y otros menos. Sí, por eso quienes tienen ingresos variables deben manejar su presupuesto y ahorro. Un consejo para ellos es que en meses buenos aparten una parte del dinero para cubrir los meses en los que haya menos trabajo. Como cuando en una construcción hay temporadas de demanda y otras más bajas, los contratistas deben estar preparados para los meses en los que no haya tantos proyectos. Exacto. Por eso,
Sabes de dónde provienen nuestros ingresos y cómo administrarlos es clave para una buena estabilidad financiera. Ahora, ¿por qué es importante conocer nuestros ingresos? Si no sabemos cuánto dinero estamos generando ni de dónde viene, es difícil administrarlo bien. Tener claridad sobre nuestros ingresos nos permite, primero, saber cuánto podemos gastar sin endeudarnos, planificar cuánto podemos ahorrar o invertir. También estar preparados para imprevistos económicos y por último buscar nuevas formas de generar ingresos y diversificarlos. En pocas palabras, conocer nuestros ingresos nos ayuda a no quedarnos en cero antes de fin de mes. Tal cual, y hablando de eso, ahora les pregunto, ¿cómo han manejado sus ingresos hasta ahora? ¿Han recibido becas o alguna otra fuente de dinero mientras estudian? Bueno, en mi caso, mis padres me dan dinero para cubrir mis gastos básicos, pero trato de administrarla bien para que me alcance para todo el mes. Por mi parte yo igual, a veces me queda algo de dinero y lo ahorro para cualquier imprevisto, para darme algunos gustos después, etc. Sí, yo también recibo apoyo de mi familia, pero a veces intento generar ingresos extras vendiendo cosas que ya no uso, como libros o herramientas que no necesito. Eso está bien y justo por eso es importante aprender a administrar el dinero desde ahora. Aunque no trabajemos aún, ya estamos manejando ingresos y tomando decisiones financieras por pequeñas que sean. Ahora les pregunto, ¿cómo les gustaría generar ingresos en el futuro? Bueno, yo creo que a mí me gustaría invertir en bienes raíces. Me parece una buena forma de tener ingresos pasivos a largo plazo. Bueno, por mi parte, a mí me apasiona crear contenido digital, como vender cursos sobre construcción o algunos software de diseño. Las inversiones en bolsa también me llaman la atención, sobre todo en empresas que pagan dividendos. Esas son excelentes ideas. Lo importante es siempre buscar formas de generar ingresos de manera inteligente. Ahora tenemos otros conceptos claves, como por ejemplo los gastos, ahorro e inversión. Ya entendimos los ingresos, pero ahora pasemos a otro tema, los gastos. Bueno, los gastos son todo el dinero que sale de nuestro bolsillo, como alimentación, transporte, servicios y deudas. Aquí es donde mucha gente tiene problemas, porque a veces gastamos más de lo que ganamos sin darnos cuenta. ¿Les ha pasado que al final del mes se preguntan en qué se les fue el dinero? Pues sí, muchas veces. Yo siento que cuando pago cosas pequeñas como un café o un snack no se nota, pero luego suman mucho. Exacto, por eso es clave llevar un control de los gastos, hacer un presupuesto y evitar compras impulsivas. Ahora, hablemos del ahorro, un tema clave para nuestra estabilidad financiera. Básicamente, el ahorro es el dinero que reservamos para el futuro en lugar de gastarlo inmediatamente. La idea es siempre separar una parte de nuestros ingresos para imprevistos o metas a largo plazo. Por ejemplo, si quieres 1.000.000 de pesos, podrás intentar ahorrar al menos el 10%, es decir, 100.000 pesos al mes. Una vista simple parece poco, pero con el tiempo se va acumulando y puede marcar una gran diferencia. Piensen en esto, si comienzan a ahorrar 100.000 pesos al mes desde ahora, en un año tendrán 1.200.000 pesos. Y si lo haces durante 5 años sin contar intereses o inversiones, serán 6 millones de pesos. Con este dinero podrían hacer algo significativo, como invertir en educación, iniciar un pequeño negocio o incluso viajar. Sí, Claret, sé que es unos recursos muy importantes, pero a veces es muy difícil ahorrar porque siempre hay gastos imprevistos o simplemente nos gana la tentación de gastar. La pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer para que ahorrar sea un poco más fácil de lo que llevamos actualmente? Buena pregunta. Existen varias estrategias. Una muy útil es el método del págate a ti mismo primero. Esto significa que en cuanto recibas tu dinero, apartes el porcentaje de ahorro antes de gastar en cualquier otra cosa. Así, el ahorro se vuelve una prioridad, no lo que sobra al final del mes. También están los sistemas de ahorro automático. Si tienes una cuenta bancaria, puedes programar que automáticamente se transfiera una parte de tu dinero a una cuenta de ahorro cada mes. Así ni siquiera lo ves y no te da tiempo de gastarlo. Eso suena muy útil, pero ¿qué pasa si los ingresos son muy bajos? Porque a veces se gana justo lo necesario para los gastos básicos y no queda mucho para ahorrar. Ese es un reto, pero aquí entra el concepto de ahorrar proporcionalmente. No importa cuánto ganes, lo importante es crear el hábito. No tiene que ser el 10%, puede ser el 5% o incluso el 2%. Lo esencial es empezar con algo por pequeño que sea.
De hecho, hay un método llamado el reto de las 52 semanas, en el que comienzas ahorrando solo 1,000 pesos la primera semana y cada semana aumenta la cantidad en 1,000 pesos más. Al final del año habrás ahorrado 1,378,000 pesos sin sentir que hiciste un gran sacrificio. Eso está bueno y creo que también ayuda a tener una meta clara, ¿no? Si solo ahorras sin un propósito, es más fácil gastarlo en cualquier cosa. Exacto. Ahorrar con un objetivo hace que sea más fácil mantener la disciplina. Puede ser para comprar algo importante, para un viaje, para estudios o para emergencias. De hecho, lo ideal es tener diferentes tipos de ahorros. Por ejemplo, ahorros para emergencias, que son para cubrir gastos imprevistos como una enfermedad o un daño en casa. También tenemos los ahorros para metas personales, comprar algo específico como un ordenador, una moto, incluso hasta un curso. También tenemos los ahorros para inversión, que son dinero que después puedes usar para generar más ingresos. O sea, Claret, que el ahorro también se puede dividir según categorías para qué lo queremos usar. Exacto. Y ahora les pregunto, si podríamos empezar a ahorrar desde hoy, ¿cuál sería su objetivo principal? Yo ahorraría para invertir en un negocio pequeño en el futuro. Bueno, por mi parte, a mí me gustaría ahorrar para irme de viaje, conocer otros lugares, conocer otras culturas, etc. Por mi parte, creo que para emergencias, nunca sabe cuándo puede hacer falta un respaldo económico. Todas son buenas razones, lo importante es empezar cuanto antes. Ahora, el siguiente paso después de ahorrar es invertir, porque el dinero guardado pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Y justamente hablaremos de eso ahora, de la inversión. Bueno, no se trata solo de ahorrar, sino de hacer que el dinero crezca. Si tienes un capital guardado, podrías invertirlo en algo que genere más ingresos, como bienes raíces, acciones o un negocio. Por ejemplo, alguien que ahorra durante años podría invertir en comprar un pequeño terreno y revenderlo cuando su valor suba. Sí, pero también hay un riesgo, ¿cómo se puede invertir sin perder dinero? Buena pregunta. La clave es diversificar y nunca invertir todo en una sola cosa. Además, siempre es bueno asesorarte antes de tomar decisiones financieras. Bueno, ahora que entendemos bien los ingresos y gastos y ahorros e inversiones, pasemos a la siguiente etapa del tema. Presupuestos y costos en ingeniería, que nos las va a explicar Camilo. Bueno, ahora vamos a profundizar en algunos conceptos financieros que son claves para quienes trabajamos en el campo de la ingeniería civil. Muchas veces creemos que estos temas son solo para contadores o administradores, pero la verdad es que son fundamentales para la gestión eficiente de cualquier proyecto de obra, ya sea en el sector público o en el sector privado. Desde licitaciones hasta la etapa de ejecución, el ingeniero debe comprender el lenguaje financiero para tomar decisiones acertadas y evitar así riesgos económicos. Camilo, ¿podrías empezar explicando qué es realmente un presupuesto en este contexto? Siempre escucho que es simplemente calcular cuánto va a costar, pero creo que es más complejo. Buena observación, Claret. En ingeniería civil, el presupuesto es un documento técnico financiero detallado que traduce todo el diseño de una obra en cifras económicas. Parte del análisis de cantidades de obra, precios unitarios, rendimientos y programación. Por ejemplo, al construir una vía, el presupuesto debe contemplar tanto excavaciones, subbase granular, carpetas asfálticas, andenes, drenaje, señalización, interventoría, seguros, personal técnico, permisos ambientales, también permisos financieros que son muy importantes, además de los costos indirectos y los imprevistos. Todo esto se estructura bajo un cronograma físico-financiero que define qué se ejecuta, cuándo y con qué recursos. ¿Y esos imprevistos hacen parte del famoso IU? Exactamente, Milet. El IU, que significa Administración, Imprevistos y Utilidad, es un componente crítico en los contratos. Por ejemplo, Administración es aquel que se refiere a cubrir todos los gastos generales del contratista. Esto incluye coordinadores, oficinas, supervisión, seguro, logística, etc. Imprevistos, por su parte, contempla variaciones no anticipadas como alzas en los precios de materiales, demoras por el clima o cambios menores en el diseño.
Por otro lado, utilidad se refiere a esa ganancia esperada en el sector público. Esta utilidad tiene un porcentaje límite y en el sector privado puede ser un poco más flexible. Este IU se calcula normalmente sobre el costo directo de la obra, que incluye materiales, manos de obra, transporte y equipos en campo. Y hablando de ganancias, ¿cómo se puede calcular el punto de equilibrio en un proyecto? ¿Tiene aplicación real para nosotros? Tienes mucha razón. El punto de equilibrio es el nivel mínimo de ventas o de producción que se necesita para no perder dinero. Es decir, cuando tus ingresos igualan tus costos totales. En un proyecto de vivienda, por ejemplo, si vas a construir, 40 casas y todo el proyecto cuesta, por decir una cifra, 8.000 millones de pesos, debes calcular cuántas casas necesitas vender para recuperar esa inversión. Si a partir de las 28 casas vendidas empiezas a obtener ganancias, entonces ese es tu punto de equilibrio. Este análisis es fundamental para determinar precios de venta, negociar financiaciones o incluso analizar los posibles riesgos que se puedan presentar a lo largo del proyecto. ¿Y el margen de ganancia cómo se calcula en este caso? Buena pregunta. El margen de ganancia es esa diferencia que existe entre el ingreso y el costo total de la obra y se puede expresar en valor absoluto o también se puede expresar por medio de porcentajes. Existen dos tipos principales. Por un lado tenemos el margen bruto, que son ingresos menos costos directos, eso quiere decir materiales, manos de obra o maquinaria. Y el margen neto incluye además gastos indirectos, administrativos, financieros e impuestos. Por ponerles un ejemplo, si un proyecto de infraestructura tiene ingresos por 10.000 millones de pesos y todos los costos suman 9.000 millones, el margen neto es de 1.000 millones, es decir, un 10%. Pero ese margen puede desaparecer si no se controlan los sobrecostos o si los anticipos se demoran un poco. Ya que mencionas gastos, ¿cómo podemos diferenciar los administrativos de los operativos? Bueno, por un lado tenemos los gastos operativos que están directamente relacionados con la ejecución de la obra, que son aquellos como materiales, alquiler de maquinaria o transportes de insumos, etc. Y los gastos administrativos, en cambio, son indirectos. Por ejemplo, arriendo de oficinas, sueldos del personal administrativo, licencias de software, seguros empresariales, aunque no están en campo, pueden asumirse como parte del costo total del negocio. Esta diferencia es importante cuando estás estructurando precios, pues los gastos operativos pueden medirse por avance físico de obra, mientras los administrativos se mantienen constantes. ¿Y cómo entra aquí el tema de costos fijos y variables? Todo esto va muy relacionado. En toda obra los costos fijos no cambian, aunque la producción varíe. Ejemplo, salario mensual del residente, alquiler de planta o seguros del proyecto. Los costos variables dependen de la cantidad de obra ejecutada, por ejemplo, el volumen de concreto, cantidad de acero, jornales por metro cuadrado. Esta clasificación ayuda a diseñar planes de contingencia. Si la producción baja, por ejemplo, los costos variables también lo harán, pero los fijos seguirán ahí. Por eso es clave mantener niveles óptimos de ejecución. Y si hay demoras en pagos, ¿cómo se garantiza que siempre haya dinero disponible? Ahí entra una herramienta muy importante dentro de una obra de construcción y que es el flujo de caja, que es la proyección de ingresos y egresos en el tiempo. Una obra puede ser rentable en papel, pero si no tiene una liquidez mensual, es imposible que tenga un buen avance. Por eso se deben planificar los pagos que se deben hacer cada semana y estimar cuándo se recibirán los recursos, ya sea por actas parciales, anticipos o créditos previamente estipulados. Muchas constructoras usan líneas de crédito rotativas, factoring o pagos programados con proveedores para así asegurar que el proyecto no se detenga en ningún momento. ¿Y cómo sabemos si una empresa va bien más allá de la utilidad? Muy buena pregunta. Aquí utilizamos los estados financieros que nos dan una visión integral de la empresa.
Por un lado tenemos el balance general que muestra pues los activos, pasivos y patrimonios, que indica qué tiene la empresa y qué debe. Por otro lado tenemos el estado de resultados, pues muestra los ingresos, costos, gastos y utilidad o pérdida. Y el flujo de efectivo, que indica cómo entra y sale el dinero y si hay capacidad de pago real. Además, usamos indicadores como liquidez, que es la capacidad de cubrir obligaciones de corto plazo, o rentabilidad, cuánto se gana por cada peso invertido. Por otro lado también tenemos el endeudamiento, que es qué tanto se financia la empresa con una deuda externa. Y en obras grandes generalmente también usan el BPN, que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno, TIR, y el payback, especialmente para evaluar concesiones, alianzas público-privadas o grandes desarrollos urbanísticos. Entonces, un ingeniero que no entienda de estos temas puede meter en líos a su empresa sin saberlo, ¿verdad? Exactamente. Hoy más que nunca un ingeniero civil debe tener formación en gestión financiera. No solo construimos estructura física, también construimos rentabilidad, sostenibilidad y reputación. Un profesional que entiende estos conceptos puede negociar mejor, optimizar recursos, anticipar riesgos y liderar con criterio. Y hablando de esto, para completar el panorama, pasamos ahora con el siguiente tema, que también es importante cuando hablamos de ejecución de obras. Bueno, nuestra compañera Milet nos explicará cómo se financian las obras civiles, qué fuentes existen en el sector público-privado, qué criterios se usan para elegir una fuente y qué riesgos financieros debemos tener en cuenta desde la fase de prefactibilidad. Adelante, Milet. Bueno, aquí tenemos algunas de las fuentes de financiamiento. La primera sería la póliza de crédito. También es conocida solo como crédito. Es una herramienta que permite acceder a un monto de dinero que se puede usar según las necesidades. Es útil para cubrir los gastos a corto plazo, como cuando inicias un proyecto y necesitas pagar salarios o materiales antes de recibir el primer pago del cliente. Entonces, Milet, es como tener un cupo disponible en el banco, pero solo pagas intereses por lo que usas. Exactamente, pero es importante saber que este tipo de financiamiento suele ser exigente en términos de requisito y procedimiento. Los bancos liquidan intereses sobre el capital utilizado y también cobran comisiones por el dinero que no has usado. Luego también tendríamos el préstamo bancario, que son préstamos que se hacen con los bancos y son la opción más habitual para financiar proyectos grandes. Se usan para inversiones a largo plazo y pueden ser con garantía personal o hipotecaria, dependiendo del plazo y el monto del préstamo. ¿Y qué pasa si una empresa necesita dinero rápido? ¿No sería mejor una póliza de crédito? Depende del caso. Depende del caso. La póliza de crédito más flexible, pero tiene tasas de intereses más altos. Los préstamos bancarios, en cambio, pueden ofrecer tasas más bajas y plazos más largos. También podría mencionarles el rating y el leasing. Estas son opciones para financiar equipos o vehículos sin necesidad de comprarlos directamente. El rating es un contrato de alquiler a largo plazo, mientras que el leasing te da la opción de comprar el bien y al final del contrato. Entonces el leasing es como un arriendo con opción de compra. Exacto, y es una gran ventaja para empresas que necesitan equipos costosos sin hacer una gran inversión inicial. Después también les puedo mencionar el factoring. El factoring es una forma de obtener dinero anticipado por facturas pendientes de cobro. En lugar de esperar a que el cliente pague, una empresa especializada te adelanta el dinero cobrando una comisión por ello. O sea, si una empresa tiene que esperar, no sé, algunos 60 días para cobrar, ¿puede recibir el dinero antes con este método factoring? Exacto, es una solución para evitar problemas de liquidez cuando los pagos tardan en llegar. También podemos hablar del microcrédito, que son préstamos de pequeñas cantidades, usualmente menor a 20.000 euros. Se usan para financiar pequeñas empresas o emprendedores sin necesidad del aval. ¿Eso significa que cualquiera puede pedir uno? No cualquiera.
pero sí son los más accesibles para jóvenes, mujeres emprendedoras o autónomos que necesitan capital para empezar. Otros serían el crowdfunding y el crowdlending. El crowdfunding es una forma de financiamiento colectivo donde muchas personas aportan dinero para apoyar un proyecto. A cambio reciben recompensas o beneficios. En cambio, el crowdlending conecta a la empresa con inversores privados que prestan dinero a cambio de intereses. Es como cuando la gente dona dinero para alcanzar un producto nuevo en internet, ¿no? Exacto, muchas startups han financiado sus proyectos con crowdfunding. También tendremos el Boosting Angels y el método de las 3 Fs. Los Boosting Angels son inversionistas que financian startups a cambio de una participación en la empresa. Por otro lado, el método de las 3 F, que significa Friend, Family and Fools, es cuando familiares y amigos financian una parte del proyecto. Pero te hago una pregunta, ¿no te parece arriesgado pedir dinero a la familia? Sí, porque esto puede afectar las relaciones personales si el negocio no va bien. Por eso es recomendable usarlo con cuidado y establecer acuerdos claros. Bueno, como pueden ver, hay muchas formas de financiar un proyecto. La clave está en elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades del negocio y a su capacidad de pago. Entonces, si tuvieras que financiar un proyecto, ¿qué opción elegirías? Yo creo que me inclinaría por el leasing para equipos de construcción. Por mi parte, a mí me llama mucho la atención lo que es el crowdfunding para proyectos que lleven esos temas innovadores que son muy actuales en el campo de la ingeniería. Todas las opciones son válidas, lo importante es conocerlas bien antes de tomar una decisión financiera. Bueno, ahora los dejo con mi compañero Hernando, que les va a hablar sobre los errores financieros más comunes y cómo evitarlos. Si alguna vez te has sentido abrumado por tus finanzas o conoces a alguien que ha pasado por dificultades económicas, quédate con nosotros, que en esta parte te puedo ayudar a ver las cosas de manera distinta. Primero, empezamos por el sobreendeudamiento, uno de los errores más frecuentes. Amigos, hoy en día es muy fácil caer en la tentación de pedir préstamos para financiar lo que queremos, ya sea estudios, un automóvil o incluso para afrontar emergencias. Sin embargo, el problema surge cuando nos lanzamos a endeudarnos sin contar con un plan claro para la devolución. Imagínate que estás en un bote y decides sumergirte en aguas profundas sin saber nadar. Al principio puede parecer que todo está en calma, pero muy pronto la corriente te arrastra y te resulta difícil salir a flote. Esa es la sensación cuando acumulamos deudas sin una estrategia definida. Muchas veces buscamos cubrir gastos inmediatos y se convierte en una espiral en la que cada préstamo genera más intereses y esos intereses se transforman en una carga cada vez mayor. Ahora te pregunto, Hernando, ¿cómo puedo asegurarme de que un préstamo no se convierta en una carga que no pueda sostener en el futuro? Excelente pregunta, Camilo. Antes de pedir un préstamo, analiza tus ingresos y gastos mensuales con detalle. Calcula cuánto puedes destinar al pago sin afectar tus necesidades básicas. Luego, compara diferentes opciones financieras como plazo, la tasa de interés y comisiones y elige la que te permite unas cuotas manejables. Por ello, mi consejo es claro. Antes de tomar cualquier préstamo, pregúntate de manera honesta si cuentas con un plan realista para devolver sin poner en riesgo tu estabilidad financiera. No se trata de renunciar a oportunidades, sino de prepararte con una estrategia que permita disfrutar sin preocuparte por las deudas en el futuro. Ahora, pasando al siguiente error común, que es la falta de planificación sin un presupuesto. Claro, manejar nuestras finanzas es como navegar sin un mapa. Muchos de nosotros vivimos al día sin detenernos a pensar en el futuro y eso puede generar un estrés innecesario y problemas a largo plazo. Cuando no tenemos un plan es muy fácil perder el control y terminar gastando en cosas que a la larga no son prioritarias. Piensa en esa sensación de incertidumbre cada vez que llegas al fin de mes y no sabes si alcanzaste para cubrir tus gastos esenciales. Esa incertidumbre se puede evitar si dedicas un tiempo a sentarte y elaborar un presupuesto. No necesitas herramientas muy complicadas.
Con papel y lápiz o una aplicación simple puedes llevar un registro detallado de tus ingresos y gastos. Y si nunca he llevado un presupuesto, ¿por dónde empiezo sin sentirme tan abrumada? Buena pregunta. Empieza con lo básico. Anota durante un mes todos tus ingresos y gastos, aunque sean mínimos. Usa una libreta o una app sencilla. Luego clasifica estos gastos en fijo, que son los alquiler o los servicios, y los variables, que son las salidas y compras impulsivas. Una vez que tengas claridad, asigna topes de gasto para cada categoría y revisa semanalmente tu avance. Lo importante es hacerlo simple y constante con el tiempo. Será un hábito y ya no te resultará abrumador. Una buena planificación no solo te ayuda a conocer tu situación actual, sino que también te permite prever y prepararte para imprevistos. Organizar tus finanzas de manera consciente es el primer paso para convertirte en un gestor de tu propio destino económico. Te invito a que cada semana te tomes un momento para revisar tus gastos y ajustar tu presupuesto. Te aseguro que en esa práctica se te dará la paz mental que necesitas para tomar decisiones más acertadas. Ahora, nos adentramos en un tema que a veces se pasa por alto, pero que tiene un impacto enorme, que es la inflación. La inflación es un fenómeno por el cual el valor del dinero disminuye con el tiempo. Eso significa que lo que hoy compramos con cierta cantidad de dinero, en unos años te alcanzará para menos. Muchas personas mantienen sus ahorros en cuenta que apenas generan intereses, o peor aún, en efectivo guardado en casa. Si bien parece seguro, en realidad está dejando que la inflación erosione el poder adquisitivo de tu dinero. Es fundamental que comprendemos que el dinero, para mantenerse útil, debe trabajar para nosotros a través de inversiones. ¿Y cómo puedo proteger mis ahorros de la inversión si no quiero asumir riesgos altos? Muy pertinente, Milena. No hace falta ser un experto ni buscar rendimientos extremos. Puedes empezar con opciones conservadoras, una cuenta de ahorro de alto rendimiento, bonos del Estado o fondos de inversión en renta fija. Estas alternativas suelen ofrecer tasas por encima de la inflación con un nivel de riesgo moderado. Ahora, a los que me están escuchando, le invito a reflexionar. ¿Estás aprovechando al máximo tu dinero? La meta es lograr que tus ahorros se multipliquen o al menos se mantengan estables frente a la inflación para que puedas alcanzar tus metas y vivir sin preocupaciones. Ahora, quiero darle un consejo central. La clave para evitar estos errores está en desarrollar un hábito de llevar un control riguroso de tus finanzas. Esto implica no solo saber cuánto ganas y cuánto gastas, sino también planificar a futuro. No se trata de ser inflexible ni de vivir en un constante estado de restricción, sino de tener claridad necesaria para tomar decisiones informadas que te permitan disfrutar de hoy y del mañana. Imagina que tus finanzas son como un jardín. Si plantas una semilla adecuada, cuidas de ellas y evitas las malas hierbas, pronto disfrutarás de una cosecha abundante. De la misma manera, el invertir tiempo en organizar tus finanzas y establecer metas claras, estarás contribuyendo a una base sólida que te permitirá enfrentar cualquier eventualidad. Ahora, para concluir, recordemos que los errores financieros no es el fin del mundo, son oportunidades de aprendizaje. El primer paso para mejorar tu situación económica es reconocer las áreas en las que puedes crecer, ya sea que se trate de evitar el sobreendeudamiento, crear y seguir presupuesto o invertir inteligentemente para combatir la inflación. Cada acción que tomes hoy se te acercará a una vida financiera más saludable y estable. Gracias por acompañarme en este momento. Espero que estos consejos te sean de gran ayuda para tomar mejores decisiones y sentirte más seguro respecto a tu futuro económico. Recuerda que los pequeños cambios que puedas marcar hoy harán la diferencia en tu bienestar financiero mañana. Muy bien, Hernando, excelente. Bueno, ahora vamos a dejarle algunas dudas a nuestros oyentes. Piensen si alguna vez se han encontrado en una situación de sobreendeudamiento o si han tenido dificultades por no planificar adecuadamente los gastos, o si tal vez se ignoraron el impacto de la inflación y se dieron cuenta de sus efectos en sus ahorros. Son preguntas para que piensen un poco. Con esto llegamos al fin de nuestro podcast y así vamos a recordar los puntos más importantes. Sabemos que es clave manejar bien nuestros ingresos, gastos, ahorro e inversión. También es bueno tener un buen presupuesto en ingeniería para que evite los sobrecostos y los problemas en los proyectos.
Existen diversas formas de financiamiento como créditos, bonos, crowdfunding, entre otras. Y pues se pueden evitar los errores financieros como el sobreendeudamiento, la falta de planificación y se pueden tomar mejores decisiones teniendo mayor información. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.